Buenas tardes a todos, buenas noches, estén donde estén. Nos da mucho gusto recibirlos. Nos gustaría que nos digan vía chat desde qué ciudad nos están visitando. Hay gente que ya conocemos de siempre, gente nueva que se ha acercado. Así que nos van diciendo de qué ciudad o qué país están para poder conocerlos y ver. eh, Gracias. Vamos a empezar ahora enseguida y en primer lugar, le damos la bienvenida a todos, particularmente a aquellos que se acercan por primera vez al programa y gente que ya son alumnos nuestros habituales y otra gente que es nueva. Y saludo Mariano y otra gente que conocemos de habitués de nuestros programas. Desde la Universidad Hebraica de México nos da mucho gusto en recibirlos en estos momentos. Aquí en la tarde de México veo ya también gente de Argentina, acá Laura y otra gente a la que saludo. Y bueno, vamos a empezar este seminario breve, esta breve presentación, este webinar de hecho, pero no veo que nos escriban desde dónde nos están visitando. Por favor, usen el chat para ver desde qué ciudades nos visitan, así tenemos una idea mejor de quiénes son los que están con nosotros en este webinar. El tema de hoy es un tema, vamos a usar voy a compartir pantalla para poder, bueno, ya vemos que hay saludos de la Ciudad de México, desde España, que esfuerzo por la hora que hay en España, desde la mayoría de México, de distintos lugares, ¿verdad? La madrugada, qué esfuerzo. Así que de Argentina, de Costa Rica, de Florida, de Cuba, qué bueno, de Orlando, de Chihuahua, de Mendoza, Argentina, Chile, Costa Rica nuevamente, qué bueno. Tenemos Perú, Morelia, Michoacán, Querétaro, Estado de México, Caracas, Venezuela. Qué gusto estar con todos ustedes en este momento. Para tratar un tema que puede entenderse de muchas formas, si tuviéramos tiempo, hubiese hecho, bueno, ¿qué piensan ustedes cuando hablamos de crisis? ¿De qué crisis estamos hablando? Estamos hablando de los acontecimientos desatados en Israel y Palestina a partir del ataque del 7 de octubre. Estamos hablando de la crisis cultural, política de la humanidad, el impacto de las tecnologías. Tenemos múltiples eh, posibilidades, ¿no? Para encarar el tema, qué es crisis y qué es pensamiento judío. Entonces, vamos a tocar algunos temas, vamos a tener unos 40 minutos, una presentación de unos 40 minutos, un poco menos, y después abriremos el tema a, si hay preguntas, por favor, que las pueden ir formulando a través del chat para que podamos ir respondiendo. Primero hay que clarificar algunos temas acerca de qué es pensamiento judío, de qué hablamos cuando hablamos de pensamiento judío. Bueno, hay muchas definiciones y usamos el término pensamiento judío más que filosofía judía, porque a lo largo de la historia, eh, las personas que se han ocupado de esta temática han utilizado distintos tipos de lenguajes. Algunos utilizaron lenguajes filosóficos, otros lenguajes más teológicos, otros lenguajes más teopolíticos, otros lenguajes místicos. Entonces, pensamiento judío abarca esta totalidad que incluye distintos tipos de lenguajes y disciplinas. Por eso usamos esta terminología. Y de alguna forma el pensamiento judío tiene que ver con preguntas y respuestas que se dan en distintas generaciones, prácticamente en cada generación, ante desafíos y crisis. Es decir, el pensamiento judío no podría decir que todo el pensamiento judío es una respuesta o un intento de responder a desafíos y crisis que enfrentan las personas en diversas generaciones. Y estas crisis tienen múltiples dimensiones. Hay crisis que se dan en el plano cognitivo, cuando hay los nuevos desarrollos científicos que desafían a creencias tradicionales, o cuando hay nuevas olas de pensamiento que cambian el pensamiento anterior.
También puede ser crisis en el ámbito histórico, como lo que pasó cuando fue destruido el primer templo de Jerusalén, o el segundo templo de Jerusalén, o la expulsión de los judíos de España, o la crisis creada a partir del 7 de octubre. O también existenciales, es decir, son problemas, desafíos que te afectan a ti en toda tu condición de persona, que te mueven el piso, que te generan un cuestionamiento de quién eres y cuáles son las certezas en las que uno habita, si esas certezas siguen teniendo o no eh, sentido. Algunos de los temas que ha tratado el pensamiento judío son, por ejemplo, la famosa discusión de fe y razón, que desde el primer filósofo judío importante, pensador judío, Filón de Alejandría en el siglo I de nuestra era, Filón de Alejandría fue el primer pensador en Occidente, no solo en el ámbito judío, en Occidente, que va a intentar combinar fe y razón, la Biblia con el pensamiento filosófico griego, ¿no? Y va a producir una obra muy rica que va a ser fundamental para el desarrollo del pensamiento de la teología cristiana en particular. Y después, y también, digamos, va a anticipar casi todas las variantes que va a tener el pensamiento religioso en Occidente, en judaísmo, cristianismo, islam, en la Edad Media. Otro tema fundamental tiene que ver con la clarificación del qué, el cómo y el porqué del judaísmo. El qué del judaísmo, que aparece en las fuentes clásicas, fundamentalmente la Biblia hebrea, el cómo que se va a desarrollar en la literatura talmúdica, particularmente la literatura que se desarrolla entre el siglo I y el siglo VI de nuestra era. Ahí se va a indagar acerca de cuáles son las prácticas, cómo se vive de acuerdo al qué definido en la etapa bíblica. Y por último, el por qué. Estos son desafíos que empiezan en este último milenio en particular, con el desarrollo de dos grandes campos que se van a ocupar de esto. La filosofía judía, la mística judía y también en los últimos 150 años, un poco más, el pensamiento teopolítico judío, que plantea cuál es el lugar de los judíos en el mundo moderno, en las nuevas estructuras estatales que surgen como producto de la modernidad. Todo el pensamiento judío es un diálogo intergeneracional entre las fuentes clásicas del judaísmo y los desafíos que enfrenta cada generación. Y se van creando tradiciones. Ahora, el pensamiento judío es un campo de estudio que se ha desarrollado en importantes universidades en el mundo y que, como todos los campos, se nutre de diferentes disciplinas científicas que lo estudian. Entonces, cuando hablamos de pensamiento judío, hablamos desde de un campo que tiene en el mundo judío varios milenios, y por eso mi perspectiva es que para entender el mundo del judaísmo necesitamos tener una perspectiva de larga duración. No podemos comprender el judaísmo desde una perspectiva periodística. Si queremos entender la crisis que está viviendo Israel y el pueblo judío a raíz de los acontecimientos del 7 de octubre, quedarse, empezar ahí o empezar en la guerra de los 6 días o empezar en los levantamientos, primeros levantamientos palestinos entre 1936 y 1939 o con la creación del Estado de Israel, es no entender mucho, porque es ver las cosas de una perspectiva limitada. Y dada que los judíos tenemos una historia milenaria, digamos, nosotros en la universidad seguimos este enfoque de la longue durée, que es un enfoque que desarrollaron historiadores como Fernand Braudel y otros, que para entender procesos históricos no hay que ver las cosas con una perspectiva de décadas o hasta siglos, sino hace falta una perspectiva más amplia. Y esto en el caso judío es importante porque no somos la primera generación que vive una crisis histórica aguda, digamos. Hace más de 2500 años que el pueblo judío ha enfrentado situaciones que parecían redefinir todos los esquemas políticos, históricos, espirituales,
y se dieron distintos tipos de respuestas. O como lo dice bellamente el poeta Yehuda Mihai, eh, un gran poeta israelí contemporáneo, los judíos no son un pueblo histórico, ni un pueblo arqueológico siquiera. Los judíos son un pueblo geológico, con grietas y derrumbes, y capas y lava ardiente. Su historia debe medirse con otra escala. Este es un fragmento de un bello poema, donde Amihai trata de dar cuenta de lo particular que tiene la experiencia judía, una historia milenaria de más de 3 milenios, de una historia que se puede dar cuenta como una sucesión de continuidades, rupturas, discontinuidades y reconfiguraciones. Ahora, si nosotros nos focalizamos no ya en toda la historia judía anterior, porque podríamos, esta es una breve presentación, pero para un curso largo podríamos trabajar esto en una cantidad de encuentros, las crisis que hubo en el mundo antiguo y cómo, qué respuestas se dieron y qué grado de efectividad tuvieron para preservar esa continuidad como tal. Pero ya en la Edad Media los judíos enfrentaron todo tipo de situaciones de crisis políticas, persecuciones, expulsiones. Podemos mencionar las cruzadas, la expulsión de Inglaterra, España, los pogroms. Es decir, no es algo nuevo. Estas crisis generaron impactos históricos, digamos, demográficos, luchas, cómo preservar la identidad en medio de la persecución. Las comunidades desarrollaron respuestas teológicas y filosóficas, no solo prácticas, sino también, a ver, ¿qué significa esto? ¿Cómo afecta o no a nuestras creencias lo que está ocurriendo en la realidad? Y uno lo puede ver en dos de las figuras centrales del pensamiento judío medieval, que son Maimónides y Yehuda Levi, figuras del siglo XII, digamos, que van a ser claves en este tema. También uno puede pensar ahora también cómo afectó la crisis del 7 de octubre, no solamente a los habitantes de Israel, sino también a las comunidades judías por una serie de desarrollos como el antisemitismo global y otras expresiones. Si comparamos ambas épocas, la época medieval y la época moderna, vemos que estas crisis provocan, por un lado, una mayor cohesión y solidaridad, pero al mismo también incluyen ciertos despertar de ciertos sectores, porque de vuelta, la historia judía, la persecución y la violencia son constantes en distintos momentos. No fueron constantes en cada momento. Hubo generaciones que vivieron en paz, en tranquilidad y que pudieron desarrollar su vida en el mismo territorio durante siglos o en algunos casos milenios, pero en otros casos no. Básicamente en la Edad Media las persecuciones tenían un carácter, una argumentación religiosa por parte tanto de los poderes cristianos o depende islámicos en menor medida, donde vivieron los judíos en distintos lugares. En la época moderna las crisis tienen que ver con la redefinición de los judíos a partir de los procesos de la modernidad, la creación de los estados nacionales, la ciudadanización de los judíos, el fin de la comunidad judía compulsiva y los cambios de secularización, dispersión, antisemitismo moderno y conflictos y desde la creación del Estado de Israel, conflictos políticos y territoriales. Ahora, para hablar un poco del pensamiento judío y la crisis, voy a explorar muy brevemente, porque esto sería un tema, es un tema para un curso que tenemos de 16 encuentros y ahora tenemos 40 minutos, es, por ejemplo, hay dos obras que son fundamentales en el pensamiento judío medieval. El Kuzari, escrito por Yehuda Levi, y La Guía de Perplejos de Maimónides. El Kuzari es un libro escrito, y el título lo dice, en un contexto difícil. Es un contexto en el que tenemos las primeras cruzadas. Maimónides vive una vida con muchas crisis. Fue convertido a la fuerza al Islam, tuvo que emigrar, fue refugiado, se reinstala en otro lugar, tiene crisis personales graves. O sea, no es una persona que vivió en una torre de marfil.
Y precisamente por eso produjo una obra apasionante que indaga en múltiples dimensiones de la existencia humana. Ahora, el Kuzari y Maimónides representan dos tradiciones diferenciadas. Son dos perspectivas diferentes sobre cómo entender la realidad de distintos tipos. Yehuda Levi enfatiza la historia. Para Yehuda Levi, la historia del pueblo de Israel es la fuente de la revelación divina, desde la experiencia del Sinaí, que para él es central, es decir, es un testimonio histórico donde la historia, la verdad, se fundamenta en la experiencia histórica del pueblo judío, particularmente en el éxodo de Egipto y la revelación de Sinaí. Por eso para Yehuda Levi la historia y la memoria de la historia colectiva ocupa un lugar central. Son fundamentales para él esta memoria histórica para mantener viva la fe y la práctica judía, ya que es el fundamento de las mismas. En cambio, Maimónides va a desarrollar un enfoque muy diferente. Para Maimónides, el tema central es más en el ámbito cognitivo, filosófico. Él busca armonizar la fe y la razón y él pone menos énfasis en la historia como fuente de revelación y más en la razón y la filosofía para entender a Dios y a la Torá. Es decir, acá tenemos dos posturas fundamentales en el pensamiento judío. Una postura que enfatiza la fe y la experiencia histórica y otra que enfatiza la capacidad de la razón humana para comprender lo que ocurre e ir más allá de la historia. Para Maimónides, como para Aristóteles de alguna forma, la historia no es el saber fundamental. El saber fundamental tiene que ver con la metafísica, con la ciencia, no tanto con la historia que es algo cambiante que depende de múltiples fuerzas. En cambio, para Yehuda Levi, otra figura central, la historia es un espacio fundamental. O sea, a Levi ve la historia como una narrativa sagrada, donde los eventos históricos son una manifestación de la voluntad divina y una prueba de la relación especial que tiene el pueblo de Israel con Dios. Maimónides, aunque no niega el valor de la historia, él ve más que la base para comprender lo que ocurre se da a través de la racionalidad y la filosofía. Como ven, tenemos acá dos modelos diferentes de cómo acercarse a comprender la realidad. Entonces, yo les pregunto para que vayan pensando, por ejemplo, ¿cuáles de estos dos pensadores nos ayudaría más a dar cuenta de lo que está ocurriendo ahora en estos momentos con respecto al pueblo judío? ¿El foco en la historia y los acontecimientos o el foco en un intento racional de entender los distintos factores y los elementos más de fondo? Lo dejo como una pregunta abierta. Y lo interesante es que cuando uno estudia el pensamiento judío, va a ver que hay una diversidad. Acá ya alguien plantea los dos. Ok, a veces se puede conciliar, a veces no, estas dos posturas. O por ejemplo, Yehuda Levi enfatiza la singularidad del pueblo judío. O sea que el pueblo judío tiene, por una serie de características que ahora no puedo desarrollar en este breve espacio, características únicas que hacen que su historia sea una historia única y su vínculo con el Dios de Israel. En cambio, Maimónides tiene una visión más universalista, donde la verdad, y la filosofía y el camino de la verdad pueden ser entendidos no tanto por una experiencia única, sino a través del intelecto. Y como sabemos, nosotros hoy, experiencia mata intelecto, ¿no? Como se dice vulgarmente, ¿no? O sea, eh, si yo tengo un dolor de muelas y ustedes me dicen que matemáticamente eso es imposible, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A lo que ustedes digan? ¿A lo que yo siento en ese momento con respecto al dolor de muelas? Es una experiencia mucho más directa. Entonces, Yehuda Levi pone énfasis en la experiencia única de la historia del pueblo de Israel, que es lo que nos permite, justamente a partir de las crisis, entender la situación. Y el libro de Yehuda Levi, llamado vulgarmente como título popular el Kusari, el título tradicional es
el libro en defensa de la religión despreciada, porque Yehuda Levi vive en un momento en que el mundo cristiano y el mundo islámico se reparten el mundo, tienen cierto respeto uno al otro, en cambio los judíos parecen como algo nada, ¿no? Ahora, para hablar ya de pensadores, perdón, voy a, ¿qué dice acá? No sé qué dice. Eh, vamos a ver ahora, perdón, que no, ya sé que. Para hablar más de estos temas, voy a hablar de tres pensadores contemporáneos que han tratado situaciones de distinto tipo. Estos dos que aparecen acá son como dos polos opuestos. Y yo tuve el privilegio de estudiar con ambos en la Universidad Hebrea de Jerusalén hace ya más de 35, 36 años. El primero es David Hartman, un pensador que sigue la línea maimonidiana, uno de los grandes expertos en Maimónides, que en este libro, La tradición interpretativa, interpreta la perspectiva de Maimónides y la perspectiva de Yehuda Levi. Y el otro pensador, que es alguien muy diferente, es Emil Fackenheim, un pensador de origen judío alemán que se salva, es puesto en un campo de concentración en la noche de los cristales rotos en Sachsenhausen, y de ahí va a lograr salir y escapar, es antes de la guerra, a Canadá, y posteriormente sus últimos años los va a vivir en Israel. Y él es uno de los principales pensadores que para él no se puede ignorar los grandes acontecimientos de la historia en esta obra que llama The Jewish Return into History, o sea, el retorno judío a la historia. Él plantea cuál es la significación filosófica, espiritual, del retorno del holocausto, de la Shoah y de la Nueva Jerusalén. Fackenheim, por ejemplo, argumenta que el holocausto, la Shoah, no es solo un evento histórico, sino que es un desafío teológico fundamental y que plantea preguntas profundas acerca de la presencia de Dios en la historia, que es el título de uno de sus libros que está en español, La presencia de Dios en la historia, y la capacidad humana para el mal. Y en varias de sus obras, Fackenheim fue bastante prolífico, algunos ya están traducidos al español. Él analiza estos temas, pero para él no se puede obviar el hecho de que hay dos referentes históricos de carácter muy diferente, pero que tienen un significado más allá de un evento histórico más. La Shoah, la destrucción de la vida judía europea, y el establecimiento del Estado de Israel. Y ambos tienen implicaciones eh, tanto filosóficas como prácticas. Uno podría plantear acá, como a nivel de las preguntas que formula el pensamiento judío, esta cuestión. ¿En qué manera, por ejemplo, si seguimos la línea de Maimónides, la racionalidad y la filosofía pueden proporcionar un marco para entender y responder a las crisis históricas contemporáneas? O, si vamos al modelo de Fackenheim, ¿cómo debe el holocausto redefinir o no a la teología judía y las prácticas religiosas para asegurar la continuidad y la identidad judía frente a futuras crisis? Son preguntas que trata, la primera la trata David Hartman, y la segunda la trata en particular Emil Fackenheim. Hartman plantea que la única forma en que podemos lidiar con estas crisis históricas es por medio de la racionalidad humana. No caer en mistificaciones, sino hacer un análisis sobrio, racional, que sea coherente con la tradición y la ética judía. Fackenheim plantea que la experiencia de la Shoah, la mayor catástrofe en la historia judía, y que no ocurrió en la época antigua o en la Edad Media, sino que pasa justamente en la época moderna, hace 80 años menos, ofrece lecciones cruciales sobre la resistencia, la memoria y la acción moral para asegurar la supervivencia judía frente a las amenazas. Por eso para él el Estado de Israel tiene un valor no solamente práctico o político, sino tiene un valor espiritual de primera nivel. O sea, estas dos experiencias que han marcado
la historia judía contemporánea, la experiencia de la Shoah y la creación del Estado de Israel, son puntos de inflexión y hay que reconocer, según Fackenheim, su singularidad y su impacto. De alguna forma, la existencia del Estado de Israel para Fackenheim es un testimonio de la resistencia y la esperanza judía. Ahora, quiero ir a otro pensador que también ha explorado estos temas de una forma interesante, otro pensador que tuve también el privilegio de estudiar con él, el profesor Shalom Rosenberg, un filósofo de origen argentino que vivió gran parte de su vida en Israel y fue profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él ha escrito varias obras, pero una obra que toca estos temas es En los pasos o en pos del Kusari, una obra que está traducida al inglés en 2 volúmenes, o la versión más amplia que publicada en hebrea sobre el pensamiento judío en sus diversas corrientes, ¿no? Donde lo que hace Rosenberg es plantear, ¿se puede hacer un tipo de pensamiento como Yehuda Levi hizo en la Edad Media para enfrentar los desafíos de su tiempo en el siglo XX-XXI? Y es lo que él hace acá, tomando los temas que toma el Kuzari de Yehuda Levi, pero adaptados a la realidad. Para él, el modelo de los diálogos del Kuzari, porque esta obra tiene una característica muy peculiar. No es una obra dogmática, no es una obra, digamos, que desarrolle un argumento, es una obra dialógica, es un diálogo entre un sabio judío y el rey de los Házaros que está buscando una forma de identidad. Está basado en hechos que ocurrieron en el siglo octavo de nuestra era, un caso histórico de un rey del Asia Menor que decide convertirse al judaísmo. Y él toma ese hecho histórico 300 años después, Yehuda Levi, y con eso arma una obra que es como un diálogo, que era también un modelo que otros filósofos en la Edad Media usaban para expresar sus ideas. O sea, Yehuda Levi lo que plantea es que la experiencia histórica y religiosa es la base para la afirmación de la experiencia judía. Y en este sentido uno se podría preguntar, bueno, ¿qué significan estos hechos desarrollados a partir del 7 de octubre con respecto a la fe y al sentido de la existencia judía? ¿O qué significó la guerra a los 6 días, donde Israel tuvo una victoria abrumadora? ¿O qué significó en 1948 el establecimiento del Estado de Israel en la tierra histórica milenaria? ¿O qué significaron todos estos elementos, ¿no? Y para él se puede generar, para Shalom Rosenberg, un modelo de este tipo. Rosenberg plantea que hay narrativas fundamentales, sin las cuales uno no puede entender el presente. Si no entendemos las narrativas de la conexión del pueblo de Israel con la tierra de Israel desde la época bíblica, si no entendemos las situaciones de conflictos entre la ética y el poder que se plantearon con el pueblo de Israel desde el secuestro de Dina, el que conoce la Biblia y conoce la historia en Génesis. ¿Cómo hicieron los hermanos de Dina, la hija de Jacob, para liberarlos de sus secuestradores? Si uno no explora toda la rica tradición o la tradición judía medieval de liberación de los cautivos, porque en la Edad Media era muy común el secuestro de gente y después redimirlos como un tema, digamos, económico como tal. Y de alguna forma esta obra, que es el nuevo Kuzari que escribe Shalom Rosenberg, quien falleció hace pocos años, él abarca en esta obra los desafíos y las crisis de la modernidad, la secularización, la asimilación y la pérdida de valores tradicionales. Rosenberg también entiende que el retorno a la tierra de Israel no es un elemento simplemente político. Hay una dimensión religiosa y espiritual. Tiene que ver con parte de las promesas divinas, si uno conoce la historia judía a largo plazo, y es una parte integral de la identidad judía desde el capítulo 12 del libro de Génesis, cuando en ese famoso texto que plantea el llamado a Abraham, ¿no? De Dios lo llama a Abraham y le dice que deje su tierra, etcétera, etcétera, le dice a la tierra que te indicaré, ¿no? Donde ya ahí aparece esa conexión entre la tierra y estos elementos.
Shalom Rosen reconoce que hay desafíos morales y éticos en el sionismo, particularmente en el conflicto israelí, y él plantea, antes de estos hechos, un enfoque que por un lado combine la seguridad y la supervivencia del Estado de Israel con un fuerte compromiso ético con la justicia y los derechos humanos, que es algo que estuvo siempre. Y lo mismo uno podría decir si toma el pensamiento judío del siglo XIX y XX, también fueron respuestas a la crisis de la modernidad, en el sentido de que las nuevas condiciones políticas, culturales, económicas, van a desafiar la estructura judía tradicional, y el movimiento sionista planteó que una de las respuestas al problema del antisemitismo y al problema de la asimilación era la creación de un Estado judío en la tierra histórica tradicional. Obviamente que esto ha demostrado que en algunos niveles no ha funcionado, sino cómo explicamos el incremento radical que vemos de distintos modelos, temas de antisemitismo global, a pesar de que la idea de dejar eso era normalizar a los judíos en una estructura estatal, eso iba a bajar esa carga como tal. Como ven, el mundo judío ha enfrentado, tanto en el mundo antiguo como en la época contemporánea, distintas situaciones que son percibidas como crisis. Ahora hablamos de una crisis histórica, política, militar, que tiene dimensiones éticas, donde se dan dilemas terribles que hay que resolver, donde hay secuestrados, donde hay población civil que sufre y que paga el precio de las decisiones de un liderazgo que usa esa población civil como escudo humano, y los dilemas de actuar o no actuar sabiendo que esto va a generar víctimas inocentes. Son problemas terribles que se enfrenta como el pueblo judío. La pregunta acerca de qué significan estos acontecimientos. ¿Son hechos aislados? ¿Son parte de una pauta, de una estructura recurrente en la historia judía? Y de vuelta, todo esto tiene que ver también con respuestas, porque no ha habido una única respuesta. El pueblo judío siempre ha tenido un carácter plural y eso le ha permitido dar distintas respuestas, algunas contradictorias, para preservar la vida en primer lugar, en segundo lugar, preservar las identidades religiosas, culturales, espirituales que los judíos tienen. Pero lo que hace el pensamiento judío es más allá de asumir los costos, los golpes, el sufrimiento, las angustias que generan crisis históricas, es intentar comprender. Porque como diría Maimónides, el ser humano fue dotado de la razón no como un hecho aislado, sino que es parte del proyecto divino con respecto al ser humano. Comprender el mundo, interpretar el mundo como parte de nuestros desafíos. Entonces, el pensamiento judío, uno puede decir, siempre ha dado respuestas a crisis. Como dije, crisis que están en el plano cognitivo. Puedo seguir creyendo en las tradiciones judías cuando estamos en un mundo dominado por la ciencia, por un mundo secular, o mejor dicho, post-secular, en el cual conviven, digamos, en la vida práctica uno no requiere necesariamente de respuestas religiosas, y mucha gente vive de esta forma sin ningún problema. Se han desarrollado éticas que van más allá de los valores tradicionales. Hay crisis que son, como digo, en el ámbito cognitivo, frente a los cambios que se dan. Hay crisis que tienen que ver, como lo digo, con situaciones históricas que hacen replantear una serie de temas. Por ejemplo, hoy en día, en las teorías críticas acerca del sionismo, autores como Judaken y otros, se replantea, bueno, ¿cuál es la naturaleza del antisemitismo? ¿Es una continuidad del antisemitismo clásico o estamos en presencia, como dice Pierre André Taguieff, de una nueva judeofobia que combina elementos tradicionales con elementos, digamos, eh, radicales de la izquierda y globalifóbicos, etcétera, antimodernos, con elementos del radicalismo islámico, lo que produce un nuevo cóctel?
¿Es eso lo mismo que el antisemitismo racial del siglo XIX y siglo XX? ¿Es lo mismo que el antisemitismo de naturaleza o antijudaísmo cristiano de la Edad Media? ¿O estamos hablando de fenómenos diferentes? Todas estas preguntas son parte de lo que indaga el mundo del pensamiento judío. Entonces, como digo, estoy abierto a preguntas y comentarios porque ahora vamos a presentar algo más todavía. Acá pregunta Raúl acerca si estoy de acuerdo con la colonización judía del territorio donde las Naciones Unidas decidieron se establecería el Estado palestino. Bueno, en primer lugar, esto es totalmente incorrecto históricamente. En el año 1947, en la declaración número 181 de Naciones Unidas, que puede verificar claramente en Internet, Naciones Unidas decidieron que en el territorio administrativo llamado Palestina no era un Estado, que en ese territorio se establecieran dos estados, un Estado judío y un Estado palestina, con Jerusalén como capital de ninguno de los dos, como una ciudad internacional. Esa fue la declaración, usted lo puede consultar, la declaración del, digamos, 181 en Naciones Unidas, noviembre de 1947. La población judía de la tierra de Israel aceptó esa declaración. Quienes no aceptaron esa declaración fueron la población árabe palestina y los estados árabes que circundaban, que invadieron y generaron una guerra que duró un año y medio y que finalmente terminó en un armisticio en el año 1949. Entonces, por supuesto que si seguimos a lo que fueron esta declaración de Naciones Unidas, en este territorio hay lugar para un Estado judío y un Estado palestino, porque nunca existió un Estado palestino en ese territorio. El nombre, como ustedes saben, fue puesto por los romanos a partir de la revuelta de Bar Kokhba en el año 135 de nuestra era, como una forma de borrar la presencia de los judíos de Judea, del reino de Judea, ante una nueva rebelión que hubo, y tomaron ese término de los filisteos. Es una deformación del término filisteo tomado por los romanos para borrar de alguna forma esa presencia judía en ese territorio. Y durante toda la historia, hasta si vemos bajo el dominio otomano de 4 siglos, no existe ningún Estado palestino. Ese territorio está dividido en varias regiones durante el Imperio Otomano y más tarde los ingleses en la Primera Guerra Mundial van a tomar ese territorio como un territorio que tiene que definirse como tal. También cambiaron el nombre de Jerusalén, etcétera. Correcto. Gracias. Preguntas, por favor. Si hay preguntas o dudas, pueden usar el chat para ver más acá. Yo lo que quería explorar es esto. El pensamiento judío intenta dar respuestas a las preguntas existenciales de cada generación. Esas preguntas no son las mismas. Algunas son reiterativas. En el mundo del judaísmo religioso se plantea cómo comprender a Dios, cómo explicar la historia del pueblo de Israel ante distintas vicisitudes, etcétera, etcétera. Las preguntas son cambiantes, ¿no? Algunas son, como digo, constantes, aunque las respuestas son diferentes, ¿no? No mencioné a otro pensador clave en este proceso del pensamiento judío moderno, que es Baruch Spinoza, una figura problemática, fascinante, que también plantea una nueva visión a partir de los cambios que para él dominan la modernidad. Y cómo uno se puede aproximar a la Biblia y cómo uno se puede aproximar a todos estos temas. Pero de vuelta estoy dispuesto hasta ahora. Antes, para darles algo más y no quedar acá, nosotros en la Universidad Hebraica tenemos distintos programas académicos que vamos a empezar este semestre y quiero que vean porque yo mencioné muchos autores, pero para algunos les parece quién fue Maimónides, quién fue Filón y qué es esto del segundo templo, primer templo, el holocausto, etcétera. Para que uno se pueda ubicar, quiero plantearles algunas de las programas que tenemos que están, por supuesto, abiertos como tales. El programa principal, y yo creo que hoy en día es importante para tener un conocimiento de la historia serio,
es la maestría de estudios judaicos, que la tenemos en dos modalidades. Para los que viven en la Ciudad de México, está en la modalidad presencial, es decir, pueden cursarla. Es un programa de 2 años y medio presencial que permite tener un panorama global del desarrollo del judaísmo de la Biblia hasta nuestros días. Historia, filosofía, arqueología, literatura, etc. También lo tenemos en la modalidad en línea, que esto es algo importante, que tenemos alumnos de Europa, Estados Unidos, América Latina, por supuesto, distintas ciudades de México. En línea, es un programa que dura 2 años, es un programa multidisciplinario académico donde se estudia lo mismo, pero a través de métodos de educación continua. También hay clases en vivo, por supuesto, para poder ver esto. Esto es un programa central. Hoy en día, yo creo más que nunca, si alguien quiere entender temas, aún de la actualidad, como el conflicto del Medio Oriente entre israelíes y palestinos, o temas que tienen que ver con las prácticas del mundo judío, o la fe del pueblo judío, o pensadores judíos contemporáneos, como Martin Buber, Emanuel Levinas, Franz Rosenzweig, Abraham Yoshua Heschel, Joseph Soloveitchik y muchos otros pensadores fundamentales, y los que ya mencioné. Este es el marco. Tenemos también cursos breves, y quiero mencionarles que pronto tendremos un curso que será híbrido con el curador de los rollos del Mar Muerto, doctor Adolfo Reutemann, sobre un tema que me parece muy relevante, que tiene que ver el problema del mal, ¿no? Un problema permanente en el mundo judío, que después será seguido por otro curso sobre el problema del mal en el pensamiento medieval, y otro sobre el problema del mal en el pensamiento moderno y contemporáneo. Esto es otro tema, otro curso que se pueden interesar. Tenemos también cursos más largos. Estos son 14 encuentros de pensamiento judío. Estamos ya en este módulo que va de Spinoza a Hermann Cohen, una introducción al pensamiento judío, para entender algunas de las figuras y procesos centrales de esta época. Esto también es otro curso, que aquí están los horarios. Es también híbrido, lo pueden ver en línea, estén donde estén, o pueden verlo presencialmente. Tenemos otro curso que tiene que ver con entender el Medio Oriente, porque hay muchas posturas, mucha pasión y poco conocimiento. Y uno tiene que entender a los actores. Ya hemos trabajado acerca de los actores, distintos actores, tanto el Movimiento Nacional Palestino como los otros países árabes y países de la región como Irán, etc. Y tenemos varios elementos para ver. Entonces, la sociedad, la cultura y la política israelí. Este es otro programa fundamental, también híbrido, cada uno está dado por grandes especialistas en su tema. Otro programa que tenemos es el que quiera saber qué es la Biblia, qué es el Talmud, qué es la Kabbalah, qué es la filosofía judía, qué es el Hasidismo. Este es otro programa breve, 14 encuentros, sobre las fuentes del judaísmo, de la Biblia, la filosofía y la Kabbalah. Es otro programa, acá están los horarios. Después les voy a decir cómo pueden contactarse si quieren información sobre todos estos cursos. Después tenemos otro programa, creo, un curso muy interesante de varios encuentros con un gran experto y cineasta sobre cine kosher, la temática judías en el cine de América Latina. Va a haber un curso muy interesante para ver cómo se representa en distintos tipos de películas del cine argentino, mexicano y de otros lugares las temáticas judías en América Latina, dado por un cineasta reconocido y productor cinematográfico, es alguien que conoce muy bien el tema desde adentro. Otro curso que tenemos para aquellos con más intereses filosóficos de este tipo es un curso que tendremos sobre misticismo judío en la obra de Walter Benjamin, otro pensador para alguna gente muy relevante, muy interesante. Bueno, este curso también está disponible dentro de los programas de la universidad, y tenemos más, pero por ahora no queremos agobiarlos con esto. Ahora, como ustedes pueden ver, cualquier información que deseen, acá tienen cómo buscar información. Pueden ir a nuestras redes sociales, acá tienen los teléfonos de nuestros asesores que les los podrán orientar acerca de esto, pero voy a volver a las preguntas, ¿ok? Voy a dejar esto y voy a volver a las preguntas. Híbrido es exacto, híbrido significa que la clase se da en vivo, presencial, y al mismo tiempo se da la clase, se transmite
por un sistema que tenemos, no es simplemente un Zoom, es un sistema un poco más sofisticado que permite también participar a aquellos que están viéndolo desde el Zoom, ¿no? Acá está la lista de cursos. Ahora, acá hay varias preguntas que vale la pena. Bueno, hay muchas preguntas. Bueno, aquí hay gente que hace opiniones, me parece correcto. Seguro que hay que buscar la paz. Y la paz se busca negociando. Y la paz se busca haciendo concesiones. Y por supuesto que hay que bajar el odio. Es un problema muy serio. Que hay que eliminar y crear una cultura progresiva, porque esto no es un tema de un día para el otro de cambio. Estoy de acuerdo con lo que plantea acá José Antonio, me parece fundamental como tal. Acá alguien pregunta, el doctor Yoram Zevnovati, ¿qué significa ser judío fuera del contexto religioso? Bueno, desde la modernidad, desde la figura de Baruch Spinoza, tenemos pensadores que han desarrollado un judaísmo ya sea étnico, nacional o cultural judío. O sea, hay muchas figuras que forman y movimientos culturales, como el Bund, por ejemplo, ciertas corrientes del sionismo, ciertas corrientes hasta de rabinos seculares que existen hoy, o judaísmo humanístico, que no son necesariamente religiosos, porque el judaísmo no es una religión en el mismo sentido que el cristianismo, como lo entendemos. El judaísmo siempre tuvo una conexión entre un grupo humano, una fe, y esa relación es muy compleja. No es simplemente una fe, o sea, una persona que, digamos, nace en un marco católico, pero dice, yo no soy creyente, uno diría, bueno, es de un marco cultural católico, pero no es católico. En cambio, un judío, muchos judíos que no son creyentes ni practicantes en la totalidad o en muchas de las cuestiones, muchos se siguen identificando plenamente como judíos y participan de la vida comunitaria y tienen un interés por elementos de la cultura judía, ¿no? Que la redefinen, pero por lo menos desde los últimos 200 años podemos decir que existe el fenómeno de estos judíos que no son judíos creyentes tradicionales como existían antes. A uno le puede parecer bien, le puede parecer mal, pero son datos de la realidad. Mariano plantea que es muy difícil la postura ante los islamistas, correcto. Es decir, el Islam radical es un problema muy serio, eh, digamos, porque no hay, es muy difícil poder encontrar concesiones. O sea, el fanatismo religioso de cualquier signo, no importa si es judío, cristiano, islámico, es un problema. Hoy en día el problema, si bien existen variantes, está fuertemente localizado en el Islam radical y el ejemplo de Hamas, que es un grupo islámico radical que viene de toda la tradición que empezó con la hermandad musulmana hacia 1923, 25, 26 en Egipto y de ahí se extendió al resto del mundo sunita. Hoy en día también tenemos las variantes chiitas, fundamentalmente apoyadas por Irán, pero sí es un problema fuerte los problemas religiosos, digamos, de negociar en esos contextos, correcto. Estoy contestando unas preguntas. Acá León Felipe plantea, sabemos que las crisis obligan a las naciones a crear líderes. ¿Cree usted que los líderes actuales que vengan tengan una visión clara? Es la gran pregunta, León Felipe. Ojalá uno quisiera. Pero mira, ¿cómo explicar los grandes líderes? No hay una explicación histórica clara. Existen teóricos que plantean desde la visión de la historia la idea de los grandes líderes, o sea, que la historia depende de estos grandes líderes, ¿no? Que pueden explicar la historia o que estos grandes líderes que son los que forjan la historia, ¿no? ¿Surgen necesariamente? Cuando hay crisis, necesariamente surgen los líderes que tengan respuestas. No lo sabemos. Esperamos que sí. Sin duda, en el mundo actual hay un serio problema de liderazgo. Si no, fíjense ustedes los dos candidatos para la presidencia de los Estados Unidos. Digamos, en un país que tiene tanta gente, tanta creatividad, no hay dos candidatos de los dos partidos que representen otro tipo
de perspectivas, de enfoques, es un problema serio en el mundo. En el mundo hay un problema sin duda que necesitamos liderazgo que tenga capacidad de ayudar a encontrar respuestas. El pueblo judío, de vuelta, el pasado no garantiza, esperen que quiero ver qué ha pasado, el pasado eh, nos sirve como un referente, no garantiza el futuro. En el pasado, uno puede decir, el pueblo judío ha encontrado la fuerza, la resiliencia para encontrar respuestas. Han surgido líderes que dieron respuesta a crisis terribles. Les doy un ejemplo. Cuando fue destruido el segundo templo del año 70 por los romanos, que podía haber sido también el fin de la historia judía, en la época, digamos, de la dominación romana, gran parte del imperio, gran imperio romano, eh, ahí tenemos la respuesta de un gran líder, uno de los primeras, la segunda, tercera generación de rabinos, que fue Rabbi Yohanan ben Zakkai, que hay distintas historias en la literatura rabínica que cuentan cómo él sale de Jerusalén sitiada y le pide a Vespasiano, le dice que es el emperador y él dice, ¿cómo sabes si yo no soy? Bueno, no importa, pero el detalle, pero la respuesta de él es, Vespasiano le dice, bueno, ¿qué quieres? Y le dice, dame a la ciudad de Yavne y a sus sabios. Es decir, Rabbi Yohanan ben Zakkai entiende que el tiempo de la vida política de un Estado judío terminó y que llegó el tiempo de construir una vida judía no centrada en el templo de Jerusalén, sino centrada en la práctica familiar del judaísmo, con las celebraciones en la familia, en la sinagoga y en el estudio de la Torá. Y esa respuesta que dio Rabbi Yohanan ben Zakkai funcionó por casi 2000 años hasta la época moderna, donde esto va a ser cuestionado. Acá pregunta, tienen la información de Braulio Rojas, si alguien quiere contactarse para preguntar acerca de cursos o pueden entrar en la página web de la universidad. Acá alguien pregunta, Teddy Tawada, ¿cuál es su opinión sobre el libro La pureza de las armas? No sé exactamente a qué se refiere. Esto era en teoría es un concepto que se aplicaba en la doctrina militar israelí acerca de que hay que cuidar el uso del poder militar para minimizar víctimas, para no ir más allá de la fuerza necesaria, etcétera, etcétera. Obviamente que esta concepción ha sido puesta a prueba en este conflicto, porque este conflicto, de vuelta, hay que entender de qué estamos hablando. Es un conflicto, no es el primer conflicto de este tipo. Los estudiosos de estudios militares lo conocen. Estos se llaman guerras asimétricas urbanas, que son guerras entre un actor estatal que tiene una serie de limitantes estructurales y un actor no estatal, un movimiento político, militar, que puede hacer lo que quiere, que generalmente usa a la población civil como escudo humano, no ocasionalmente, es parte de la doctrina de este tipo de guerras. Es decir, y esto es claro, recientemente lo pudimos ver cuando uno de los... Fíjense la diferencia, en una democracia liberal es importante que la población civil sea protegida. Entonces, todos los estados hay blancos antimisiles, hay refugios prácticamente en cada casa, porque es parte de esta dinámica central. ¿Quiénes usan los refugios y los túneles en casa? Los combatientes de Hamas, no la población civil. Y cuando le preguntaron a uno de los líderes de Hamas, oigan, ustedes sabían que con este ataque iba a haber una reacción israelí. ¿Qué pasa con la población civil? ¿Por qué no construyeron túneles o los dejan usar los 700 kilómetros de túneles que tienen para proteger a la población civil? Dicen, no, no, los túneles son para los combatientes, que la población civil la proteja la UNRWA, que es la Organización de Naciones Unidas que se ocupa de los refugiados palestinos. O sea, una falta absoluta. Bueno, esto es parte de los dilemas que se enfrenta en este tipo de guerra y que ponen a prueba este concepto de que
un ejército tiene que usar el poder necesario y no ir más allá. En estas circunstancias, sin duda que esos límites quedan limitados muchas veces ante dilemas terribles de qué hago si en una casa civil o en una escuela hay misiles que están disparando a mi territorio y que pueden matar a mi población civil. ¿Dejo que disparen o tengo que disparar para evitar eso? Y son dilemas terribles, donde no hay salida, o sea, no hay un camino que quede todo bien. Acá plantea Daniel Yakov, es un problema que siempre ha existido por la Tierra y su ubicación tan importante geográfica, además de ser un problema de unas personas que no tienen herencia ni honor. Bueno, es un problema muy, tiene razón, o sea, no es un problema nuevo. Hay problemas todo el tiempo que se dan, digamos, o sea, los conflictos humanos, los conflictos territoriales son comunes. Hay países que después de muchos baños de sangre intentaron dejar eso. Europa tuvo después de la Segunda Guerra Mundial una etapa, gracias a la Unión Europea, a otros procesos y al agotamiento que produjeron las dos guerras mundiales, una etapa de paz hasta la reciente invasión rusa a Ucrania, que el territorio europeo no había conocido este tipo de guerras, más allá de los conflictos en los Balcanes y otras cuestiones. Es un problema muy serio. Digamos, hay grandes desafíos en distintas regiones, no solamente en Medio Oriente, hay problemas geopolíticos con Estados Unidos y China, hay conflictos regionales en el Medio Oriente entre Irán y los países sunitas, hay problemas en múltiples lugares, lamentablemente. Eh, lo que nosotros podemos ofrecer desde nuestra universidad es una serie de programas educativos, académicos, que les permiten comprender mejor distintas temáticas que hacen a estos dilemas, a estos conflictos tan complejos y entender la riqueza de una tradición milenaria de 3.200 años por lo menos de historia documentada, donde uno puede aprender de aciertos y errores. Entonces, yo los invito a todos aquellos interesados a tener una perspectiva multidisciplinaria, académica, de la civilización judía, desde sus orígenes en el antiguo cercano oriente hasta la actualidad. Los invito a acercarse a nuestros programas. Nuestros asesores están más que dispuestos a comentarles. Y también tenemos los últimos lugares de un viaje cultural que realizaremos próximamente a España judía, juntamente con el doctor Pinjas Vivelny, un historiador especializado en la historia de los judíos de España y Portugal. Haremos un viaje fascinante de 10 días por la España judía, recorriendo algunos de los principales lugares de esta historia tan fascinante, que forma parte también del programa cultural que tiene la universidad. Bueno, agradecemos a todos ustedes su participación, sus comentarios y los invitamos a acercarse a los programas que tiene la Universidad Hebraica de México. Pueden estudiar en México, pueden estudiar en cualquier lugar del mundo gracias a las nuevas tecnologías de la información. Así que un gusto que hayan participado con nosotros y los esperamos. Están más que cordialmente invitados. Gracias a todos por sus comentarios, por su participación y saben que la Universidad Hebraica de México, todos son bienvenidos. Gracias.